Bueno, en este momento nos están escuchando la embajadora de México en Washington y todas las y los cónsules de México en los Estados Unidos, sin excepción. Y por eso nos pareció importante que ustedes pudieran tener acceso a esta información. En la última hora hemos estado revisando la situación ciudad por ciudad, y lo que voy a hacer ahora es pedirles directamente a las y los cónsules de algunas de las ciudades más importantes que les den el reporte a esta hora. Empezaría con Marcela Celorio en Los Ángeles. Marcela. Gracias, señor canciller. Desde Los Ángeles le informo que las autoridades locales han manifestado que no van a colaborar con las autoridades federales. Nosotros continuamos con las visitas diarias durante la mañana y la tarde. Acabamos de regresar ahora del centro de detención y se reporta que no hay ningún detenido de ninguna nacionalidad. Vamos a dar una vuelta más tarde y seguimos con los talleres de información, tanto en la sede el día de ayer como los consulados móviles, hoy al sur del condado en Linwood, al sureste en Norwalk y en Pomona Norte. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta para Los Ángeles? Bueno, me espero al final. Sí. Seguimos con Reina Torres en Chicago. Muchas gracias, canciller. Buenos días a todos. Desde Chicago le informo que las autoridades de la ciudad de Chicago y también del estado de Illinois han manifestado que no van a participar en ningún operativo migratorio. El día de ayer tuvo lugar una gran manifestación en esta ciudad, justamente encabezada por el congresista Chuy García. En este sentido hay un gran apoyo a la comunidad inmigrante. En el consulado hemos estado haciendo visitas y reforzando las visitas a los centros de detención. Este fin de semana hemos estado en consulado móvil en la ciudad de Goshen, Indiana, con talleres para que la comunidad conozca sus derechos. El día de ayer tuvimos una jornada sabatina en el consulado y formamos parte de la fuerza de tarea de respuesta rápida que hay aquí en la ciudad entre autoridades y distintas organizaciones. Estamos todos atentos a cualquier desarrollo para detectar las necesidades de nuestra comunidad en cuanto estas nos sean informadas. Eso es todo por nuestra parte, canciller. Gracias. A ver, una pregunta es que conviene aclarar, Reina, es si hay o no hay mexicanos detenidos el día de hoy. Esa sería la primera pregunta que tienen aquí. Efectivamente, sí hay mexicanos detenidos. Hemos detectado en las visitas que hemos hecho a los centros de detención migratoria, no hemos notado un flujo extraordinario. Es como las visitas que hacemos todas las semanas, detectamos el mismo número de connacionales, pero estamos monitoreando para detectar si hubiese un incremento en los próximos días a partir del anuncio del inicio del operativo que tendría lugar el día de hoy. Si nos puedes dar el número que tenemos de mexicanas o mexicanos detenidos en Chicago hasta antes de esta fecha. Tenemos un promedio de 20 connacionales, entre 20 y 30 connacionales que todas las semanas salen de cada uno de los centros de detención que tenemos en esta zona. Uno está en la ciudad de Canjiqui y el otro está en Pulaski, y ambos los hemos estado visitando. Les decía que hay un promedio entre 20 y 30 connacionales de manera regular todas las semanas en esos centros de detención. No, por las redadas no, está diciendo que eso es lo que habitualmente hay. Lo que dice ella es que no ha notado el día de hoy un operativo especial. El número que les dio es lo que es lo habitual cada semana. Ahora vamos a Houston con Alicia Kerber. Sí, buenas tardes a todos. Aquí reportando de Houston. Las autoridades también han expresado que no van a participar en ningún tipo de operativo migratorio, al igual que en Chicago y Los Ángeles. Mantenemos una comunicación muy estrecha con las autoridades locales. Incluso el propio ICE ha informado que no han hecho ningún operativo en este momento. Hemos iniciado una campaña muy dinámica sobre el triángulo de bienestar, en el cual estamos haciendo del conocimiento de nuestros paisanos y paisanas sus derechos, al igual que información sobre prevenga el futuro, es decir, un plan B en caso de deportación.
y invitarlos a replicar la información, que sean ellos el punto central también para replicar la información sobre Conoce tus derechos. Contamos con un mecanismo de respuesta rápida en el que tenemos 35 aliados, en los cuales participan organizaciones no gubernamentales, iglesias, clínicas de litigio, el mecanismo Tricatex, así como el personal de la alcaldía, de la policía y del sheriff. Hasta el momento no tenemos ningún detenido mexicano dentro de los operativos que se han mencionado, y hemos realizado visitas a los centros de detención de esta jurisdicción. Gracias, Alicia. Seguimos con Francisco de la Torre en Dallas. Muchas gracias, señor canciller. De manera muy concreta, le informo desde Dallas que todos los días visitamos los centros de detención y procesamiento, además del cuartel general de ICE en el norte de Texas, para entrevistar a los connacionales y, sobre todo, verificar las condiciones en que se encuentran y velar por el respeto a sus derechos. De acuerdo con su instrucción, hemos también reforzado las alianzas con organizaciones sin fines de lucro especializadas en materia migratoria y con abogados para proveer representación y asistencia legal a los connacionales. No tenemos hoy, en este momento, registro de ningún operativo migratorio en el contexto actual, pero la comunidad mexicana tiene muy fresco el recuerdo de 2 redadas masivas llevadas a cabo los últimos 12 meses en el norte de Texas. Ayer sábado celebramos una clínica para jóvenes soñadores DACA y llevaremos a cabo esta semana diversas reuniones comunitarias para transmitir a la gente información. No se oye. Que los consulados de México están ahí para la comunidad. Por último, señor canciller, si bien el alcalde es claro que la ciudad aprecia y valora a la comunidad migrante. No se oye, no tenemos registro. Gracias. Ya no sirve la bocina. Ya no se oye la bocina. ¿Perdón? ¿Nos puedes repetir la parte final del reporte porque se fue el sonido? No se escucha el canciller Con mucho tampoco. gusto. Si bien no tenemos registro de ningún operativo migratorio en este momento, la comunidad mexicana tiene muy fresco el recuerdo de 2 redadas masivas llevadas a cabo los últimos meses en el norte de Texas. Ayer sábado, canciller, celebramos una clínica para jóvenes soñadores DACA y llevaremos a cabo esta semana diversas reuniones comunitarias para transmitir a la gente información y sepan que los consulados de México están ahí para la comunidad. Y por último, si bien el alcalde de Dallas tiene apenas días en funciones, la ciudad claramente aprecia y valora a la comunidad migrante. También se han presentado manifestaciones masivas contra cualquier tipo de redada, canciller. Gracias. Gracias a ti. Vamos a Nueva York. Jorge, por favor. Señor canciller, buenos días a todos. Informo desde el Consulado General de México en Nueva York que las autoridades, tanto locales como estatales, nos han manifestado su rechazo a participar en cualquier acción conjunta que pudiera solicitar a ICE para esos efectos. El día de ayer se llevaron a cabo 3 inspecciones domiciliarias en las cuales no hubo ningún mexicano involucrado y no tenemos registro de que haya una sola detención para ningún connacional. Informo también, señor secretario, que hemos tenido contacto directo con el director de ICE en la región, con sheriffs de los condados, con alcaldes, con funcionarios de los gobiernos estatales, así como con nuestros aliados de organizaciones no gubernamentales, líderes eclesiásticos, líderes comunitarios, a fin de ir sensibilizando estos temas. Tenemos una gran receptibilidad y todos los días estamos actualizando nuestra información a fin de que toda la diáspora en la región tenga oportunamente la información necesaria para saber qué hacer y cómo reaccionar en este tipo de situaciones. De tal manera que el informe que le damos desde Nueva York es que no tenemos un solo detenido y seguimos actualizando la información para que estén debidamente preparados todos los connacionales en caso necesario. Jorge, ¿cuántos abogados tienes disponibles allá? Tenemos abogados internos, señor secretario, que son cerca de 12 abogados, más todos los abogados externos que tenemos. Estamos hablando de un número aproximado de 15 abogados. Muchas gracias. Vamos para cerrar esta parte con Javier Díaz de León en Atlanta. Sí, buenos días, señor canciller, buenos días a todos.
Aquí en Atlanta también, como en otros lados de Estados Unidos, la alcaldesa de Atlanta y el alcalde de Nashville se han pronunciado en contra de cualquier operativo y han manifestado su solidaridad con la comunidad migrante. De la misma manera, estamos visitando constantemente los centros de detención que opera ICE en esta región, a donde concentran los detenidos de Georgia y de las Carolinas. Hasta el momento no se advierte ningún operativo en donde se haya detenido nacionales mexicanos. Estamos muy pendientes de los acontecimientos, reforzando nuestras alianzas con abogados locales y con organizaciones de la sociedad civil y sobre todo realizando talleres y mensajes en la red social para recordar a nuestros nacionales de sus derechos, cómo comportarse ante una detención y cómo comportarse, obviamente, cómo prevenir y hacer un plan de emergencia para proteger al máximo a sus familias ante esta contingencia. Muchas gracias. Le voy a pedir a nuestra embajadora que nos comparta la perspectiva y la información que tenemos a esta fecha, allá en Washington. Sí, muchas gracias, señor secretario. Desde la perspectiva de la Embajada de México en Washington, quisiera subrayar que la Embajada ha mantenido un contacto estrecho con las autoridades federales desde el más alto nivel del Departamento de Seguridad Interior hasta con la Oficina de Aduanas y CBP, ICE y por miembros del Congreso, importantes líderes de la comunidad mexicano-americana. También hemos mantenido una relación estrecha con las autoridades locales de la circunscripción del Consulado de México en Washington, de la sección consular de la Embajada, con las organizaciones de la sociedad civil a través de la Embajada y el Consulado, sobre todo las organizaciones involucradas en la defensa de los migrantes, con abogados tanto de la red de PALE como de abogados consultores y con las iglesias. Todo esto nos ha permitido tener algunos datos fundamentales. Tenemos ahorita alrededor al 1 de julio 1.807 mexicanos detenidos en centros de todo Estados Unidos con órdenes finales de deportación. Ya están detenidos y es probable que ellos sean deportados en los próximos días. Hemos detectado también un extendido sentimiento en la sociedad que se refleja en las posiciones de las organizaciones de la sociedad civil, de las autoridades locales y de congresistas contra las redadas. Específicamente se han dado pronunciamientos concretos de alcaldes y congresistas, manifestaciones de aprecio por la comunidad mexicana y manifestaciones de que las autoridades locales no colaborarán con ICE en la redada por la simple y sencilla razón de que para ellos es fundamental mantener la confianza de la comunidad en la relación del día a día. Tenemos también la conclusión de que las redadas se concentrarán en detectar y deportar a las personas con órdenes de deportación definitiva por dos razones. Un grupo, aquellos que hayan cometido actos criminales, y segundo, los grupos que tengan detectados que han sometido solicitudes fraudulentas de asilo. Es muy importante que toda la red consular y la embajada y la sección consular de la embajada ha estado, como ya lo han dicho mis compañeros cónsules, promoviendo talleres de Conoce tus Derechos, difundiendo el número del CIAM 520-623-7874 para que los mexicanos se puedan comunicar, así como los números de emergencia de los consulados. Han llevado a cabo jornadas sabatinas, consulados móviles, tienen instalados los mecanismos de respuesta rápida y las visitas a los centros de detención para poder actuar como los mexicanos esperan que actuemos, con una protección de sus derechos, con especial concentración en las comunidades más vulnerables. Estamos, como usted lo ha instruido y el subsecretario lo ha subrayado, en estado de alerta permanente la embajada y los 50 consulados, con todas estas acciones que mis colegas han descrito también y que estamos reforzando desde el punto de vista político en la Embajada de México en los Estados Unidos y la sección consular de la embajada encabezada por el cónsul Rafael Aviaga. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Bueno, agradecerles a todas, a todos ustedes allá en Estados Unidos
esta comunicación, vamos a seguir nuestra conferencia. Les convocaría para que mañana pudiéramos hacer un corte a las 12 del día, hora de México, si les parece, y pudiéramos actualizar la información que tenemos hasta el día de hoy, porque no sabemos si en la tarde o mañana esto cambie. De manera que les decimos desde aquí que estamos muy orgullosas y orgullosos de todas y todos ustedes, de nuestra embajada, de todos nuestros consulados, de su dedicación. Muchas gracias, y mañana volvemos a saludarlos a las 12 del día. Gracias. Okay. Seguimos adelante acá con Julián, por favor, acciones previstas. Gracias, canciller, subsecretario. Es importante que los medios de comunicación conozcan las acciones que realizan los consulados en caso de una redada u operativo migratorio. Se trata de protocolos homogéneos que todos llevan a cabo. En caso de una redada, el personal consular se traslada inmediatamente al lugar de los hechos y también a los centros de detención para llevar a cabo entrevistas consulares. En el caso, se analiza caso por caso y en ocasiones se requiere la participación de un abogado migratorio. Hay opciones para que los mexicanos que están en detención puedan salir, no en todos los casos. Por eso es importante que se trate caso por caso. También tenemos vinculación con organizaciones regionales, locales y nacionales, las más prestigiosas, como ACLU, que se le llama así en español, pero en inglés es ACLU, que nos ayudan con litigios estratégicos en caso de que haya detenciones arbitrarias, que haya faltas al debido proceso, faltas a la notificación consular. Tenemos una red de 300 abogados, y ya lo ha mencionado el subsecretario también, una red de 300 abogados contratados por la Cancillería. Tenemos una red de 100 abogados consultores que de manera adicional nos apoyan. Tenemos el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, que ya mencionó también la embajadora. Les voy a dar el número, por favor. Les rogamos que se difunda ampliamente, porque no es un centro de llamadas normal, no es un call center. Es un lugar especializado en atención consular y migratoria. Los operadores son personas profesionistas en este ámbito. El teléfono en Estados Unidos es 520 623 7874. Lo repito. 520 623 7874. También el viernes, como la Cancillería informó oportunamente en un boletín de prensa, estableció el subsecretario Seade un grupo de trabajo interno, de trabajo técnico, por el cual diferentes áreas de la Cancillería nos coordinaremos en cada ámbito para tomar acción en caso de redadas u operativos migratorios fuera de lo común. Les confirmamos que al momento no ha habido nada fuera de lo común. Consultor jurídico, para precisar qué acciones podemos tomar. Gracias, canciller, subsecretario. Buen día a todos. Las acciones de asistencia legal que desplegarán nuestros consulados en Estados Unidos tienen su fundamento legal en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en su artículo 5, que le permite a México proteger los intereses de sus nacionales en el extranjero, en particular en Estados Unidos, y en específico velar por los intereses de los menores de nacionalidad mexicana o hijos de padres mexicanos. Hay un marco internacional para la protección consular. El artículo 36 también dispone que hay una obligación del Estado receptor de los Estados Unidos de permitir el acceso y el contacto consular. Las acciones de nuestros consulados en los Estados Unidos se darán en el marco del derecho internacional. Y en la legislación doméstica es la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que obliga a los miembros del Servicio Exterior, titulares de los consulados, a prestar asistencia y proteger los intereses de los mexicanos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En específico, asistencia legal. El tipo de operativo que se desplegará a partir de hoy consiste en la identificación de personas con órdenes finales de deportación, pero al momento de efectuar la identificación y el contacto con esta persona pueden identificar a otros en situación migratoria irregular. Se llaman arrestos colaterales. Lo más común es que pregunten al individuo
su nombre, su nacionalidad y su condición migratoria. Y cuando la persona acepta condición migratoria irregular, ahí se da una especie de flagrancia y de inmediato es el arresto. Hay que tener en cuenta que no está dirigido a mexicanos, pero en comunidades con fuerte densidad de personas en situación irregular podría haber un número importante de estos arrestos colaterales. Las medidas más importantes que se deben de desplegar en materia de asistencia legal es tratar de impedir o retrasar la deportación para que el individuo que está sujeto a la deportación pueda resolver sus asuntos, en particular los padres, los miembros de una familia. Para evitar que una persona sea deportada de inmediato con una orden final de deportación, hay recursos muy específicos y que no siempre progresan para tratar de obtener un mayor número de días, 15 días o 30 días. Esto se le llama stay of removal o suspensión de la deportación. Esto es caso por caso y ahí los abogados PAL y los abogados consultores pueden entrar a ayudar. El objetivo no es que se impida por completo su deportación, sino lograr que la persona salga de la custodia de las autoridades y pueda resolver sus problemas. ¿Cuál es la situación más importante y en la que los consulados se van a enfocar? Que los padres puedan o viajar con su familia a México, ya en una situación de repatriación completa, o que puedan disponer la custodia parental de sus hijos, la custodia legal. Eso es lo más importante en lo que los consulados han sido exitosos y lo seguirán siendo, velar porque los niños no queden en estado de indefensión o bajo la custodia de los servicios de custodia de menores, lo que sería el DIF local en México. Se prestará atención especial a los jóvenes beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, los Dreamers o los DACA. Los jóvenes DACA tienen una esfera jurídica de protección ante la deportación, tienen su deportación diferida, es decir, no tendrían por qué ser deportados. Pero en un señalamiento quizás de membresía a una pandilla, los pueden poner en un proceso de deportación. Ahí los consulados van a intervenir de inmediato para identificar sus circunstancias, ofrecerles asistencia y lograr que su deportación se aclare y si no deben de ser deportados, que no lo sean. En el aspecto de las aprehensiones irregulares, hay ciertos derechos y obligaciones a las autoridades locales consagradas en la Constitución estadounidense. Esto es, no irrumpir en un domicilio de manera violenta, únicamente lograr una aprehensión cuando hay una orden de un juez. La persona puede permanecer en silencio, es decir, tiene el derecho a no autoincriminarse, no puede haber violencia en el momento del arresto y otras tantas. Lo que los consulados harán es, durante las entrevistas y el acceso consular en los centros de detención, preguntar cómo se sucedió el arresto para identificar patrones de irregularidad e iniciar las acciones legales correspondientes, ya sean individuales o colectivas. Esto es independientemente del proceso de deportación. Esto es una situación de velar por que cualquier arresto se dé en el marco de la ley. Los consulados en frontera servirán como un segundo filtro para identificar este tipo de irregularidades y, como les mencionaba, para los beneficiarios del programa DACA. Si los consulados, por la velocidad en la que se da la aprehensión y la movilidad de la persona desde el interior del país a la frontera, no logramos identificar que un joven DACA necesita asistencia, los consulados en frontera serán ese segundo filtro. Lo mismo para identificar irregularidades durante los actos de aprehensión. Nuestras delegaciones de Relaciones Exteriores en las localidades de frontera serán el tercer filtro para identificar irregularidades o necesidades de asistencia. Incluso para jóvenes beneficiarios DACA, si se identifica que fueron deportados de manera irregular, podemos iniciar acciones para buscar su retorno a los Estados Unidos. Verificaremos que se cumpla a rigor los arreglos locales de repatriación en cuanto a horarios y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. Tenemos un programa muy robusto de asistencia legal, es caso por caso. Seremos exitosos en asistir a los mexicanos y las mexicanas que así lo requieran a lo largo de la red consular. Muchas gracias. Bueno, si ustedes me permiten, para hacer un cierre de la información hasta ahora, no tenemos ningún reporte de lo que denominamos redadas que haya afectado el día de hoy a algún mexicana o mexicano. Está instalado el Centro de Operaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a estar funcionando aquí. ¿Por qué? Porque tenemos todas las comunicaciones, como ustedes lo acaban de presenciar,
con los 50 consulados. Entonces podemos estar trabajando simultáneamente en todo Estados Unidos. Dependiendo de lo que ocurra entre el día de hoy y mañana, tomaremos otras decisiones en función del número de casos que se presenten. Si ustedes me permiten, entonces mañana, más o menos a las 12 del día, estaríamos en condiciones de hacer el corte del día y poderlo compartir con ustedes. De lo que en la mañana revisamos, checamos con todos los consulados y encontramos que hubo operativos el viernes, por ejemplo, en San Diego, y nada más. No es cierto, tuve otro en Miami también, Miami y San Diego, el día viernes. En los demás consulados, el día de hoy, en todos, no hemos registrado ningún operativo todavía. Eso no quiere decir que no estén ocurriendo, o si lo que quiere decir es que no están afectando a mexicanos. Tampoco hemos recibido llamadas extraordinarias a nuestro centro de atención a migrantes mexicanos o a mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. De manera que el día de mañana estaríamos en condiciones a las 12 del día de darles un reporte de lo ocurrido en las últimas horas. Yo diría que lo importante es que si está instalado todo el servicio, todo el sistema, que tenemos el centro de operación simultáneo con todos los consulados en toda la red en Estados Unidos, así como con las organizaciones que apoyan a migrantes, para proteger eficazmente a las mexicanas y los mexicanos. Lo que nos dice la embajada es que la estimación que tenemos es que lo que van a hacer es deportar en los próximos días, o buscar deportar a los que tienen orden de deportación ya definitiva, cuyo universo es 1,807 personas. Sí, 1,807 personas que ya tienen, digamos, una orden de deportación. Y ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que ya explicó el consultor jurídico, tratar de que esa deportación no sea automática, pero si al final ya no puedes modificar esa decisión. Entonces, eso es lo que estamos pensando. Entonces, mañana estaríamos a sus órdenes a las 12 del día. Muchas gracias por habernos acompañado. Tenemos un registro de preguntas. Yo creo que tendremos tiempo como para 4 o 5 preguntas. Iniciamos con Carolina Rivera, de Milenio. Se mandó una circular justamente a los consulados de que podrán acceder a este fondo especial para atender una situación de emergencia, como es este caso. Ya vimos que el presupuesto que tenía la Cancillería para este rubro pues prácticamente se duplicó en este primer trimestre, en el primer trimestre del año, pero yo quisiera saber específicamente de dónde van a salir estos recursos adicionales, de cuánto estamos hablando, esa bolsa cuánto representa, y más allá del tema de si tenemos la capacidad de recibir a los mexicanos que están siendo o que estarán siendo devueltos, más bien yo lo que quisiera saber es si los consulados van a tener la capacidad para poder atender simultáneamente a todas estas personas que podrían enfrentarse a un proceso de deportación y que tendrían justo que recibir esta atención legal para poder retrasarlo, para poder resolver las situaciones que tengan en sus países, para poder ver el tema de lo de sus hijos, lo de su dinero, sus bienes, todo. Gracias. Mira, hay dos tipos de apoyos extraordinarios. Uno son los recursos propios de la Secretaría. La Secretaría tiene un buen récord de ahorros en lo que lleva del año, y entonces ahí tenemos la posibilidad de apoyar a los consulados. Precisamente, ¿para qué son esos ahorros? Para emergencias como la que estamos probablemente viviendo en estos días. Y segundo, trasladar a Estados Unidos personal de la Secretaría. Es decir, si el día de mañana nosotros tenemos reportes que nos indiquen que hay un aumento del número de mexicanas y mexicanos afectados, entonces vamos a hacer lo que llamamos el despliegue 1, que es, se va Alejandro Celorio, consultor jurídico, a Los Ángeles, se iría Julián Escutia, Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, a Dallas, y se iría Carolina Zaragoza, que es la titular de Servicios Consulares, a Atlanta, con sus equipos para respaldar a los consulados. En vez de que estemos aquí, pues nos vamos a desdoblar hacia Estados Unidos. Ahora, si ese número sigue creciendo, pues entonces se va el subsecretario, y si sigue creciendo, pues se va el secretario. O sea, así es la secuencia, el 1, 2, 3. Entonces, ahorita estamos en una fase inicial. Mañana ya les diré, bueno, ya nos vamos a tener que trasladar.
Hoy por hoy, para los que tienen orden de deportación o están ya detenidos, sí tenemos el suficiente material de respaldo, sí tenemos el personal necesario para atenderlos. Pero, insisto, si mañana es otra circunstancia, pues entonces nos va Celorio, Julián y tú también, ¿no? Y si sigue creciendo, pues el subsecretario se va para allá también. Y así sucesivamente, lo que sea necesario. Bueno, nosotros tenemos una previsión, sí. Nosotros tenemos una previsión en donde podemos utilizar varios millones de dólares, el equivalente a varios millones de dólares, muy rápido. O sea, no quisiera ayudarte una cifra y cerrarla ahorita, pero lo que te puedo decir es que estoy seguro que esta semana y las que vienen, si hay un aumento muy grande, vamos a tener los recursos para apoyar a los consulados. Además ya nos lo autorizó, además Hacienda ya lo autorizó. Sí, todos son ahorros nuestros. Es que es muy difícil porque depende del número y depende de dónde se dé. Entonces, no quisiera yo caer ahora en una especulación, porque si te doy una estimación y luego gastamos más, me dirían con razón, oigan, pues ¿por qué no? ¿Por qué lo subestimaron? O viceversa, si te doy una cifra y luego no se gasta, se va a decir que, en resumen, sí tenemos los recursos para poder atender. Porque te va a oír Hacienda, nos va a quitar, hermano. Seguimos, por favor, con Melina Ochoa de Uno TV. Adelante, Melina. ¿Qué tal? Muy buenos días, secretario Marcelo. Preguntarle si ha habido comunicación con el gobierno de Estados Unidos justamente sobre este tema de las redadas. Si hay algún equipo diplomático que tenga comunicación directa con el gobierno de Donald Trump a raíz de esta redada. Sí, por supuesto, la embajadora lo acaba de referir de manera muy general. Nuestra embajada en Washington ha estado todos los días en comunicación con ICE, con DHS, con CBP, allá en Washington. Dependiendo cómo se den las condiciones en la semana, pues haríamos o organizaríamos contactos de otros niveles. Pero hoy por hoy estamos en comunicación con los titulares de esas áreas. Los secretarios, estamos hablando con ellos, vía la embajada. Continuamos con Isabela González de Reforma. Buenos días, canciller. Yo justo le quería preguntar si usted no ha tenido alguna comunicación con su homólogo Pompeo. Con lo que le está respondiendo a mi compañera, ¿quiere decir que no ha hablado con él? Sí, claro que sí, sí hablo con él, pero la pregunta de ella era otra. ¿Cuál es la misión diplomática y qué relación tenemos con el gobierno de Estados Unidos? Entonces lo que le comentaba yo es, tenemos una relación cotidiana con todos y cada uno de los titulares, en este caso DHS, que es el área que tiene a su cargo estas acciones. Yo voy a estar en comunicación con Pompeo, por supuesto, pero una vez que ocurran fenómenos que me permitan tener claro en qué estamos. Es evidente que ellos están conscientes de que al gobierno de México le preocupan muchísimo los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos. Eso es evidente y lo hemos comunicado no solo vía la embajada, sino vía la embajada aquí y todos los contactos que tenemos con Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre en estos días y en función de eso le podré decir, oiga, sí, fíjense que le hablé al secretario de Estado porque pasó esto y es violatorio de los derechos nacionales. Cuando eso ocurra se los haré de su conocimiento inmediatamente. Tenemos que estar en contacto en los próximos días, no solo por eso, sino por muchos otros motivos y otras cuestiones. Por ejemplo, el jueves vamos a recibir una delegación muy importante de congresistas de Estados Unidos para ver el Tratado de Libre Comercio. Entonces la relación con Estados Unidos es tan intensa que yo supondría o pensaría que desde luego que vamos a estar en comunicación en los próximos días. Gracias. Y para seguir con todas las maravillosas mujeres que nos cubren, Berta del Sol de México. Buenos días, señores. Señor canciller, México está preparado para recibir a estos inicialmente 1.807 personas, 7 deportados que ya supuestamente esos ya están en litigio, ¿no? Ya se van a venir, por un lado, porque tenemos el número de centroamericanos, tenemos
a los 200 normalmente por cada puerto fronterizo que todas las noches llegan a las zonas fronterizas. Más ahora estos connacionales, México podrá recibirlos, ¿cómo los va a acomodar? ¿Qué tratos se les van a dar? Porque creo que los flancos son muchos los que están abiertos, ¿no? Nos salimos de una cuando entramos a la otra. Gracias. Tenemos un programa ya previsto para esto, que ordenó el señor presidente, que tenemos que coordinar INAMI y nosotros. INAMI sería uno de los participantes principales y también el subsecretario del Trabajo, Horacio Duarte. Entonces, para este nivel de deportación, ese número de deportados, no tendríamos ningún problema en poderlos recibir y ofrecerles apoyos de diferente naturaleza a los que tienen derecho. Entonces, hasta ahora yo no estaría, digamos, preocupado de que nos fuera a rebasar el número, pero pues, esta es una estimación, no sé si el miércoles pudiera esto ser diferente. Entonces, vamos a estar preparados para recibir vía la Subsecretaría del Trabajo, vía INAMI. También hay algunas autoridades locales que nos han ayudado muchísimo, debo decirlo, alcaldes que nos han ayudado muchísimo, a pesar de que para ellos es un problema, pero han tenido muy buena disposición, sobre todo tratándose de mexicanos cuando llegan a nuestro país, en toda la frontera, sí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Eso no se lo explica. Si quieres tú hacer un comentario sobre este tema. Yo me atrevería, canciller, a decir que es la constante entre 200 y 400 personas porque depende de la capacidad de los centros de detención. A ver, ayer fueron 256 de Honduras, 129 de El Salvador, 129 de Guatemala, 8 de El Salvador y 3 de Estados Unidos. No, ya lo respondí. Es una sola pregunta por medio. Ya le contesté sus preguntas. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos por Ricardo Trejo, de Enfoque. ¿Cuál sería la postura del Gobierno de México? En concreto, ¿cuál sería la postura del Gobierno de México sobre esta determinación de deportaciones que ha asumido el Gobierno de los Estados Unidos? Y si nuestro país estaría por presentar o elevar alguna protesta a nivel internacional por cuestión de derechos humanos, no solo porque se podrían violar los derechos de connacionales, sino también de ciudadanos de otros países. Gracias. Nuestra posición es defender irrestrictamente los derechos de nuestros connacionales en los Estados Unidos, conforme a los tratados y acuerdos internacionales vigentes, empezando por el de Viena, aquí mencionado. Esa es nuestra postura y estaremos desde luego en estos días muy atentos a lo que ocurra para ver si es que vemos que hay otras acciones que sean violatorias de derechos, pues entonces ya fijaremos una postura de otra naturaleza. Nosotros hemos planteado en todos los ámbitos, bueno, el G20, ¿cuál es el enfoque o la doctrina mexicana sobre el tema de migración, además de la defensa de nuestros connacionales? Debo decirte que somos de los pocos países que lo hacen, de los poquitos países que lo hacen, y lo vamos a seguir haciendo. Y la semana que entra, el día viernes, vamos a arrancar el programa de inversión en El Salvador, tal cual se acordó, para crear 20,000 empleos. Seremos el único país que lo hace. Bueno, muchas gracias. Una última pregunta, James Lers, de NBC. James, NBC. Una pregunta por señor Brad. What's going to happen to all the people, the Mexican people who were deported? Where are they going to go when they come back to Mexico? Where are they going to be put? And the second part of the question, not a speech, is
Does this make the United States and Mexico more distant neighbors? It's not a friendly act by the United States. I agree. Well, I should say that the people, the Mexicans who are going to be deported, are going to find in Mexico an opportunity for job and support from the Mexican government. We are expecting something around 1,800, but we are not sure about the figure that is going to be this week. But we are ready to receive them and offer them job and support. We are doing that in Central America. So in the first place, we should do it for the Mexicans. That's all. Que me preguntan qué van a encontrar los mexicanos que serán deportados. Digo que si estamos apoyando a Centroamérica, con más razón tenemos que apoyar a los mexicanos que sean deportados o repatriados en estos días. Se le pidió al subsecretario del Trabajo en particular que tengamos posibilidades de trabajo para los mexicanos que regresan. Hay dos tipos, los deportados y los repatriados. Para todos ellos será el mismo trato. The second question, please. A ver, en San Diego y en Miami tengo el reporte de que hubo el viernes un operativo. Ahorita te digo, en San Diego hubo 20 detenidos, son 20. Y la instrucción que recibió ahorita el cónsul es de darme el reporte mañana de quiénes son, etcétera, etcétera, y ver qué situación tienen. 20 detenidos en el caso de San Diego el viernes. En Miami ahorita te lo doy. No hubo. Sí hubo operativo, pero no tuvimos reporte de mexicanos. No que tengamos reportado. No. Esos 20, me dijo el de San Diego que podrían ser mexicanos, pero va a irlos a visitar para estar seguros. Muchas gracias, los veo mañana a las 2. La segunda pregunta que le hicieron, canciller. La segunda pregunta que le hizo el corresponsal, canciller, por favor. Ya lo contesté. Gracias.